¿Cuál es tu armadura? La palabra de Dios es vida. Bienvenidos a Escrito está en la palabra de Dios. Con Pedro Elías. ¿Se puede usted imaginar a un soldado que no tenga su uniforme, que no tenga su fusil, que no haya sido entrenado para la guerra y deba enfrentarse a ejércitos muy bien entrenados, con excelente armamento? Bueno, pues esto, si lo miramos desde el punto de vista humano, pues preocupante, ¿verdad? Pero ¿sabe una cosa? En el ámbito espiritual ocurre exactamente lo mismo. Cuando una persona abre su corazón al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, y viene a ser un hijo de Dios, la palabra enseña que la lucha, la pelea, ya no es contra sangre y carne, es decir, contra personas, contra seres humanos, sino que esa lucha ahora es contra principados, contra demonios, contra potestades. Y el Señor Jesucristo lo sabía muy bien, por eso de hecho el primer don que le da a sus hijos es echar fuera demonios en su nombre. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Porque él durante todo su ministerio tuvo que enfrentarse a demonios hasta llegar a la cruz del Calvario, morir, pero resucitar y vencer la muerte. Y él nos dejó toda autoridad y toda potestad sobre los demonios con los que tenemos que enfrentarnos a diario. Pero además de ello nos dejó una armadura y debemos estar revestidos de esa armadura. Precisamente encontramos esta enseñanza en Efesios capítulo 6, versículo del 10 en adelante. Vamos a seguramente hacer una, dos o tres series o estudios o mensajes acerca de la armadura de Dios. Hoy vamos a hacer la primera parte. Vamos a estudiar el versículo 10 y 11. El versículo 10 dice, Efesios capítulo 6, versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Es un versículo que nos da una enseñanza muy profunda. Debemos fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. No podemos fortalecernos con nuestra sabiduría o sentirnos fuertes porque somos amigos o familiares de determinada persona, porque nuestra fortaleza debe ser el Señor Jesucristo. Él es nuestra fortaleza y debemos fortalecernos en Él y en el poder de su fuerza. Para tener una idea de la fuerza de Dios, dice la palabra que sostiene su creación con la diestra de su poder. Nuestra mente es muy pequeña para poder dimensionar la fortaleza y la fuerza de Dios. Y debemos fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. El versículo 11 dice, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Tenemos que estar vestidos adecuadamente. El apóstol Pablo, en el contexto histórico en el que él vivió, pues fue durante el Imperio Romano. Y el ejército más entrenado de ese entonces, pues era el Imperio Romano. Y toma como ejemplo humano para ilustrar lo espiritual a un soldado romano. Entonces inicia en el versículo 12 diciendo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. El diablo, Dios no le va a permitir que se enfrente con un hijo suyo. El diablo ya tiene
el límite hasta donde puede actuar, pero utiliza demonios. Las acechanzas del diablo es que el diablo manda demonios. Por eso dice contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y empieza el versículo 13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Esta es la introducción del estudio a la armadura de Dios. En el próximo mensaje empezaremos el estudio de lo que es la armadura de Dios. ¿Qué puede ser esa armadura? Muchas personas las he escuchado, dicen, por fe me coloco la armadura, me coloco el casco, me coloco... No, nosotros andamos por fe, pero la armadura no tiene que ver con hacer el ademán que nos vamos a colocar algo. En el próximo mensaje empezaremos a estudiarla. Padre, en el nombre del Señor Jesús te doy gracias, porque hoy hemos aprendido que debemos fortalecernos en ti y en el poder de tu fuerza, que nuestra mente no alcanza a dimensionarla. En esta hora te doy gracias y te pido en el nombre del Señor Jesús, que cada persona que escucha este mensaje, que de pronto está débil espiritual o físicamente, reciba fuerza tuya, porque tú nos enseñas que debemos fortalecernos en ti y en el poder de tu fuerza. Tu fuerza es infinitamente grande. Fortalécenos, fortalece a tus hijos, fortalece a esta persona que está débil, que se siente desmayar. Levántala con la diestra de tu poder, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te doy gracias porque sé que tú vas a hacer cosas grandes y poderosas a través de estos mensajes, en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Te invito para que compartas este mensaje con muchas personas y estén atentos a la enseñanza de lo que es la armadura de Dios y cómo colocárnosla. Así que comparta este mensaje, suscríbete al canal y da like. Que tengas un día lleno de la bendición de Dios en el nombre del Señor Jesús.